están? Qué placer saludarles. Antes de que se pueda alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido están trabajando de la mano. Pero para reemplazar a Volodymyr Zelensky, un nuevo presidente con aval extranjero, ¿qué representa realmente esta jugada? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar por esta razón nuestro mapa y revisar algunos datos claves de este informe. Aliados de Zelensky debaten su sustitución. Identificamos de color amarillo a Ucrania. Hay que decir que el Servicio de Inteligencia rusa ha revelado que representantes de Estados Unidos y Reino Unido, altos funcionarios ucranianos, sostuvieron un encuentro, una reunión secreta en un balneario alpino en la que participaron también el jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andrei Yermak, el titular de Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kirill Budanov, y el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el actual embajador de Ucrania en Londres, Valery Zaluzhny, en la que han debatido supuestamente las perspectivas de la sustitución del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al frente del régimen de Kiev y reemplazarlo por el excomandante Valery Zaluzhny, quien vemos en esa fotografía. Un informe que además revela que Yermak y Budanov recibieron garantías anglosajonas para que conserven sus puestos tras la salida de Zelensky. Hay que recordar que el presidente Volodymyr Zelensky expiró su mandato el 20 de mayo del 2024. Por lo tanto, los comicios en Ucrania debían haberse celebrado el 31 de marzo, elecciones que además no se realizan bajo el supuesto pretexto de que está en vigencia la ley marcial. La revelación se produce además en medio de un contexto de desgaste político para Zelensky, que sigue enfrentando presiones internas, no solamente por la duración del conflicto, sino sobre el manejo institucional, otro desgaste militar y la incertidumbre, sobre todo, de su permanencia en el poder. Hay un movimiento de placas tectónicas en torno a este conflicto. ¿De qué va todo esto? Hoy lo analizamos con nuestro experto, Fabrizio Cazzari, que se conecta con el mapa desde Italia. Vamos a recibir a nuestro invitado. Qué placer tenerte en el mapa de Telesur, Fabrizio. Bienvenido. Gracias, Paula. El placer es el mío. Estaba leyendo una nota que tú escribiste a propósito de esta revelación, de este informe que hace la inteligencia rusa, que tiene además aristas muy puntuales. M16, la CIA, todos ellos articulados. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Bueno, la estrategia es fácil. Partimos de un dato objetivamente serio. La guerra está perdida. Por Occidente la guerra se perdió. No hay manera de revertir la suerte de ese conflicto. Por lo tanto, aquí el problema es cómo salir. Una exit strategy, como dirían en inglés, que debe fundarse en un elemento principal, es decir, el marco político que espera Ucrania. Entonces, Trump quiere sacar Ucrania de su agenda política. Está con la cabeza puesta con otro asunto que no son de Ucrania. Considera la aventura de la ampliación a este de la OTAN un error estratégico, una operación que cuesta mucho y no rinde nada, y piensa que ha llegado el momento de buscar un arreglo con Rusia, porque se quiere dedicar a la región Indo-Pacífica y no perder tiempo, seguir perdiendo tiempo con Ucrania y Oriente Medio. El objetivo de Trump es la región Indo-Pacífica, es decir, China. Todas estas cosas le molestan y encontrar un arreglo con Rusia significa para su sueño, es decir, sentar en una mesa Estados Unidos, Rusia y China y dividir los destinos del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema con Zelensky? En primer lugar, nunca ha tenido simpatía con Zelensky, Trump. No hay que recordar, ¿verdad? Lo que le pasó en Washington. La antipatía viene desde lejos, viene desde cuando Trump le pidió prueba y documentos de los arreglos ilegal que hizo el vicepresidente de aquel entonces, Biden, el vicepresidente de Obama, cuando se arregló con Zelensky para la ayuda de los Estados Unidos a cambio de los favores a Hunter Biden, el hijo de Biden. Cuando Trump llegó al poder le pidió documentación de esto y Zelensky se rechazó a entregársela. Bueno, en segundo lugar, la cuestión es esta. La doctrina militar de los Estados Unidos no prevé la posibilidad de mantener dos conflictos simultáneamente, de
media y larga duración. Y este de Ucrania ya no está en la capacidad económica ni en el interés político de Estados Unidos. Si esa es la premisa, ¿cómo se llega a solucionar eso? Sin salir de Ucrania derrotado como se salió de Afganistán, porque sería tremendamente negativo por la imagen de OTAN y de lo mismo Estados Unidos. Hay que buscar a quién endosar la derrota. Y para endosar la derrota hay que buscar un derrotado. Y el derrotado excelente es Zelensky, además que la Unión Europea. Zelensky ya no le sirve a Estados Unidos. Ya no tiene el allure de resistente, solo lo de insistente. Es un personaje descalificado que no puede definirse democrático bajo ningún punto de vista, ni la concepción peor y mínima de la democracia, por lo que ha hecho: disolución de partidos políticos, radio, televisión, emisora, mordida ha callado la boca hasta de la Iglesia Ortodoxa, y sigue sin elecciones por miedo de perderla abusivamente ahí en Kiev. Entonces ya es un producto que no sirve, que no se vende. Mejor quitarlo. Obviamente sabiendo que a los rusos le encantaría ver la salida del actor ese del escenario, él y su grupo dirigente, que es el mismo del batallón Azov y de Pravý Sektor, de sector derecho de la escena política ucraniana. Si Putin viera Zelensky salirse del país, salirse del poder, estaría seguramente con una mejor actitud frente a nuevas negociaciones. Nuevas negociaciones que podrían o no darse, porque en el fondo también está la otra mirada, de que el conflicto nunca se detenga, que el objetivo siga siendo Rusia y de trasfondo China, lo que tú nos reseñabas, Fabricio. ¿Qué podría cambiar con la llegada de otro gobernante títere que estaría manejado a través de un tercer país, ya sea o se llame Estados Unidos o se llame el bloque europeo, que tiene más que perder Europa que la propia administración de Donald Trump? Y con esto también el hecho de que si el conflicto se detiene, ¿qué va a pasar con ese gran complejo militar industrial que sigue enriqueciéndose y de por medio llevándose tantas vidas humanas? Mira, Paula, yo creo que lo que Trump podía sacar de Ucrania ya lo hizo con la firma del acuerdo sobre las minas, ¿no? Y la tierra rara ucraniana. Eso es lo más que podía sacar ya. Lo que quiere hacer Trump es endosar a Europa la tarea de seguir cerrando la guerra con Ucrania, pero no cerrando la guerra con Rusia. ¿Y cómo se hace eso? A través de Moldavia. Posiblemente la nueva frontera de la agresión imperial de la OTAN hacia Moscú, de toda manera una amenaza, que podría desatarse aparentemente sin tocar Moscú, simple y sencillamente arreglando la cuenta desde entre Moldavia y Transnistria. Atacar a Transnistria obligaría a Rusia a responder, obviamente. El objetivo de la OTAN, al final, es mantener Rusia en una guerra permanente, desgastar su economía, direccionarla hacia una economía de guerra más que a una economía de paz, seguir en un aislamiento político y sobre todo tener mirando bien cuáles son las capacidades operativas militares de Rusia. Entonces ese es el objetivo, tener Rusia permanentemente en guerra, y hay que ver si Rusia está dispuesta a recitar esa actuación, digamos, en el escenario. Pero sí, esto le tocaría todo completamente a Europa, que Rumania es un país de la Unión Europea, y atacar a través de Moldavia, atacar a Transnistria sería un asunto todo europeo. Los Estados Unidos se quedarían afuera. Y esa es la única manera que Trump ve de seguir haciendo la guerra a Trump sin ver que ha perdido los Estados Unidos. Ahí está otro de los puntos claves del manejo de esta reunión secreta, que además ha sido confirmada por un ex oficial de inteligencia ucraniano, que dice saber todo lo que se ha manejado en ese encuentro y todo lo que se ha negociado, que ya lo veíamos también en nuestro mapa: mantener sus cargos, no perder esa posición política, pero hacer a un lado completamente a Volodymyr Zelensky. Habría que ver si tendrá o no su exilio dorado. Al regreso, Fabricio, vamos a profundizar el conflicto interno que tiene el régimen de Kiev, no sin antes revisar nuestra escala.
Esta vez a través del portal web DRT, que está titulando de la siguiente manera: una cadena aliada de nuestra multiplataforma. Rusia libera Chazov Yar, una de las ciudades claves del Donbass. Como resultado de estas operaciones de la agrupación de Tropas Sur, Rusia ha liberado una de las ciudades claves de la región del Donbass, Chazov Yar, en la República Popular de Donetsk. En medio de una exitosa ofensiva en el frente, las tropas rusas avanzaron hacia la ciudad de Konstantinova para también garantizar esta zona, y esto se ha convertido en un nuevo logro que ayudará al ejército ruso a alcanzar su objetivo. Según han calificado los pronósticos, Chazov Yar se encuentra a 60 kilómetros de Donetsk y está protegida por colinas desde el sur y también desde el este. Su ubicación en la altura permite a las tropas rusas mantener bajo fuego las áreas circundantes que todavía se mantienen en control del régimen de Kiev. Rusia está avanzando en el terreno pese al cerco mediático que traza también Occidente para intentar imponer una narrativa que simplemente revela que ya no tienen control de este conflicto que ha sido desatado por los intereses geopolíticos de Occidente. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en medio de esas imágenes de protestas que además continúan desarrollándose en Kiev, la capital ucraniana, y en otras ciudades, contra un proyecto de ley que afecta a la independencia de las agencias anticorrupción. Los ciudadanos ucranianos salieron a las calles para expresar su rechazo a la legislación propuesta, la cual ha generado un fuerte estallido de críticas públicas. El presidente Volodymyr Zelensky ha sido blanco de cuestionamientos por apoyar inicialmente este proyecto, aunque más tarde ha rectificado y ha presentado una reforma para devolver esa independencia a estos organismos, en un intento por calmar la presión social y restaurar, decía, la confianza en el supuesto compromiso de su gobierno con la lucha contra la corrupción. Fabricio Casari, analizamos este escenario. Parece una fotografía de caricatura. Corrupción, un tema que además persigue fuertemente a la administración de Volodymyr Zelensky, que inclusive el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha denunciado. Hay un mal manejo, un quiebre institucional, una presión interna que ya hace insostenible la gobernabilidad en ese país. ¿Tiene Ucrania una fachada de democracia? No, ni desde lejos. En primer lugar, la corrupción en Ucrania es un problema atávico. Ya en los años 90 y los años 2000, y luego con mucha más fuerza después de 2014, las organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos en primera instancia y también europea, incluyendo después la ONU y la Unión Europea, hablaban de una corrupción más allá de lo que podía aguantar el país. Es decir, que el sistema país ucraniano ya no estaba en condición de funcionar regularmente por el nivel de corrupción que había. Y este vale desde la señora Yulia Timoshenko, pasando por Poroshenko y acabando con Zelensky. Lo mismo Estados Unidos han denunciado hace un año de cómo calculan que casi el 30% de la suministración de armas que Ucrania recibe se va vendida en el mercado negro por las organizaciones criminales en el Cáucaso y en Europa del Este. Entonces, hablemos claro. Aquí estamos hablando de un país que la democracia no sabe qué es, porque, como te decía antes, disuelve el partido, calla la boca a quien quiere protestar. Y a este propósito, la semana pasada, cuando escribí el artículo que tú mencionabas, todavía no sabía de esa reunión, solo después me enteré, pero precisamente partía desde aquí. Te quiero hacer dos preguntas, yo una vez tanto. ¿Por qué frente a un país destruido, con casi 1 millón de muertos, 7.200.000 ciudadanos exiliados solamente a Europa, son 4 millones y 2.
¿Cómo es posible que nadie protesta, nadie levanta una manifestación, sino que esto sucede cuando, sí, cometiendo un atropello jurídico constitucional, el controlado decide de poner bajo su mando a los controladores? Es decir, al final es una arrogancia administrativa y legislativa, pero no tanto como destruir el país. Entonces me pregunto, ¿por qué frente a la destrucción del país toda esta juventud se queda en la casa y mientras que por un acto administrativo baja a la calle? Y la pregunta me hace pensar a una historia vieja en el continente europeo y en África que se llama primavera. Es decir, estas manifestaciones, ese levantamiento, ese calentar de la calle que se ha producido siempre por voluntad de los Estados Unidos. Y ahí la cosa se me encaja más, porque cuando veo que los Estados Unidos están en el propósito de deshacerse de Zelensky, estas movilizaciones lo ayudan mucho, porque viene a partir de un conflicto interno y no solo externo. Es decir, que los Estados Unidos no pueden ser lo que llegan allá, lo agarran por una oreja y lo sacan del país. Tiene que ser un procedimiento interno. Y quiero preguntarte otra cosa. Esos dos organismos que él puso bajo su mando, su control, perdón, y que hicieron en estos años de corrupción tremenda, no denunciaron nada, porque la cuestión es que la autonomía es formal, no es sustancial de esos dos organismos. Los organismos anticorrupciones de todo el mundo lo ordenaron los Estados Unidos para tener algo con que maniobrar la renta administrativas de todos los países. Pero en el caso de Ucrania, fue bastante burdo lo que hizo Zelensky y le dio la oportunidad a Estados Unidos de sacar de la casa tantos jóvenes. Mi última pregunta es, la mayoría de estos jóvenes, sobre todo esto que se está enfocando ahora, por ejemplo, el muchacho, son todos en edad de combate y deben tener miedo de los reclutadores a fuerza del ejército ucraniano. Posible que se salgan de la casa arriesgándose de ser presos nada más para denunciar un acta de arrogancia política como la de Zelensky. Es decir, arriesga mucho. Hay algo que no cuaja, mientras que me da clara la impresión que sea una operación política destinada a construir hasta internamente las condiciones para deshacerse de Zelensky. La protesta es masiva, es decir, demostrar que ya no tiene el apoyo popular, que esto ya se sabe desde años, pero siempre se le ha negado. Ahora, de repente, salen manifestaciones. Te repito, no ha protestado porque te destruyen el país y te mata a tu gente, pero protesta porque hace un decreto administrativo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Un decreto administrativo que además parece incomodar a toda esa juventud en medio de una narrativa mediática bastante fuerte, porque quienes fueron los primeros en replicar las movilizaciones, no solamente en la capital, en Kiev, también en otras ciudades ucranianas, han sido los medios hegemónicos. En una manifestación que, como tú dices, no tenía precedentes desde que Volodymyr Zelensky había llegado al poder. Se decían que eran las más grandes en una presión porque se retrocede en esta decisión. Así lo han logrado, pero parece ese calentamiento de calle para garantizar el plan estratégico trazado entre el M-16 y también la CIA de Estados Unidos, bajo esas dádivas también a quienes hoy se dan codo a codo con el presidente ucraniano, que además, recordemos bien, Fabricio, se mantiene en el poder de manera ilegal, no ha convocado elecciones bajo el paraguas de la ley marcial, pero sí el presidente de Rusia lo ha hecho y de manera masiva también ha logrado ser reelecto. Analicemos este otro escenario que tiene que ver con otro jugador clave, con otra pieza clave en el mapa, que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para ello te invito a que revisemos nuestra leyenda junto a nuestros televidentes. El presidente Trump reaccionaba así. Este fue un cruce de mensajes a través de plataformas digitales. Por un lado, Donald Trump y por otro lado, el secretario de Seguridad de Rusia, Medvedev. Trump decía, cuide sus palabras, que está entrando en un terreno muy peligroso, le decía a Medvedev, y Medvedev le respondía y le decía, usted está demostrando que todo lo que hace Rusia, que todo lo que dice Rusia es verdad.
Una batalla de plataformas digitales, Fabricio, de lanzar un mensaje y de responder de manera inmediata. Así se acortan también las relaciones diplomáticas en medio de un conflicto tan latente que el que se batalla al este de Europa. ¿Quién está demostrando nerviosismo? ¿Lo hace Trump? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Se le está saliendo de las manos esta situación? Yo diría que a Trump le está saliendo por la mano muchas cosas. En primer lugar, tú sabes que cualquier opinión que tiene demora cuando mucho 24 horas, porque antes que terminen las 24 horas él ya cambió la opinión. Y no hay lugar del mundo con quien la agarra. Ahora es el turno de India, incluso, nada menos. Este quiere pelear con China, con Rusia y con India, prácticamente con Brasil ya peleó, con Sudáfrica incluso ya peleó, prácticamente ha peleado con toda la cúpula de los BRICS, es decir, que ha peleado ya políticamente con la mitad del mundo y el 75% de la población mundial. El señor ya tiene sanciones por el 73% de la comunidad internacional. Quiero saber a quién más quiere poner sanción. Yo creo que sin darse cuenta se sancionará él mismo un día de esto. El tema es que con Rusia se está dando cuenta que la jugada no le sale tan fácil como le hubiera gustado en su show televisivo. Rusia tiene la idea muy clara sobre el motivo para que comenzó la guerra y la manera para que se pueda cerrar esa guerra. Es decir, una arquitectura de seguridad con validez para todos los protagonistas y el alto definitivo a la ampliación de la OTAN hacia oeste. Si no hay esto, no importa que sea Moldavia, que sea Ucrania, que sea Rumania, que sea Polonia o que sean los Bálticos. Rusia ya dejó de jugar. Y yo quiero recordarte, Paula, que el cambio de marcha que ha tenido Rusia desde el punto de vista militar en estos últimos 15 días, particularmente en esta semana, es indicativo de cómo ya no va a ser una guerra con los brazos cruzados detrás. Es decir, que ahora ya comienza a darle otra manera de hacer la guerra. Y Estados Unidos no está mínimamente en condiciones, ni ellos ni Europa, de hacerle frente de verdad a un cambio de nivel, a un cambio de paso de Rusia en esa guerra. Entonces, creo que la irritación está que él, como contaba, que en 24 horas levantaba el teléfono y acababa el problema. Tal vez pensaba que la guerra en Ucrania se había dado por motivo de pelea de celo, no sé de qué. Cuando se da cuenta que la realidad es muy diferente, así como cuando amenaza a China y China le dice, nosotros podemos ser peor que tú con las aranceles, entonces se va para atrás. Entonces, una cuenta es lo que sueña Trump y otra cuenta es lo que hace. Un día descubriremos que aparte la operación de enriquecimiento personal a él y a su grupo de amigos con el cuento de los aranceles el lunes, te lo quito el martes, te lo vuelvo a poner el miércoles y te lo saco el jueves. Además que esto realmente alberga una confusión tremenda sobre la política internacional. Trump sabe perfectamente lo que no quiere, que era la política de expansión y de guerra permanente a los 4 rincones del planeta que tenían los demócratas. Sabe perfectamente que eso no lo quiere, pero todavía no sabe qué quiere él. Y piensa que sentándose junto a China, a Rusia, le puede dar, ¿cómo te puedo decir? No te digo amenazas, pero órdenes. Está completamente afuera de la realidad si piensa esto. Y la manera en que saldrá de Ucrania hablará muy bien y por muchas más cosas que Ucrania a todo el mundo. Él lo sabe perfectamente. Por eso no quiere ser el presidente que firma la rendición. Por eso quiere dársela a Europa y a los ucranianos esta rendición. ¿Cuál es mejor rendición que un nuevo presidente que llega y dice sí, mi prioridad es acabar con esa guerra? Punto. Esta es la operación que quiere hacer Trump. Y lo peligroso de todo esto, que también podría ser una tregua de falsa bandera, un engaño, como siempre le gusta a las administraciones de los Estados Unidos. Habría que ver y habría que esperar a ver qué sucede. Gracias, Fabricio Casari, como siempre, muy interesante contar con tu análisis hoy en el mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Estados Unidos quiere reemplazar a Volodymyr Zelensky. 1, soberanía.
comprometida, soberanía comprometida. El informe de inteligencia rusa ha sido respaldada por el exoficial de inteligencia estadounidense Scott Reiter, quien ha calificado la situación como una prueba de que la soberanía ucraniana sí está comprometida. Si esta información además se confirma, es condenatoria para todas las partes involucradas. Zelensky, sus asesores, Estados Unidos y Reino Unido y hasta la propia Ucrania son maniobras que confirman que el pueblo ucraniano está siendo utilizado como peón de intereses geopolíticos. 2. Fachada. La democracia en Ucrania es solo de fachada. Necesita Occidente deshacerse de Zelensky. Primero, para alcanzar un supuesto acuerdo real con Rusia, pero ese no es el fondo. En realidad es seguir recibiendo la ayuda militar que Estados Unidos ha enviado a Ucrania por un valor de $114.000 millones, mientras que la cifra de la ayuda europea, incluyendo a los Estados miembros, ya asciende a más de $132.000 millones hasta mayo de este año. El objetivo no es parar la guerra. 3. Nerviosismo. Las protestas contra Zelensky, que obligó a retroceder en su ley para disolver los organismos de control de corrupción, están más bien apuntadas al descontento del manejo que hace el país. Es una revolución de colores, dirían algunos entrecomillado, que se ha instaurado en el poder y que se niega además Zelensky llamar elecciones y que ha quebrado esa institucionalidad en un país que solo sirve como pretexto para su estrategia contra Rusia, pero también contra China. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.